Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal favorito, Cafecito con Masha. ¡Qué emoción! Ya estamos a muy poquitos meses de que sean los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y seguro ya se enteraron del súper escándalo que hay con la delegación rusa. Pues al parecer, Rusia va a estar vetado por el Comité Olímpico Internacional en estos Juegos Olímpicos de Tokio y todo por un asunto de irregularidades en el dopaje. Y eso significa que no van a poder representar a su país ni siquiera utilizar su bandera. O sea, van a tener que utilizar la bandera olímpica. ¿Pero qué creen? Que esto ya pasó en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. De los 163 atletas que representaron a Rusia en Pyeongchang, incluyendo a 15 patinadores, todos ellos compitieron como atletas olímpicos de Rusia, lo cual implica que compitieron bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional. Aún así, dos patinadoras rusas se las ingeniaron para lograr ganar medallas olímpicas. Pero bueno, esas medallas no fueron para Rusia, sino solamente para ellas. Como bien sabemos todos, en todos los deportes hay escándalos. ¿Y saben algo? El patinaje no es la excepción. Cuando estamos hablando de años de entrenamiento con sudor y sangre, de rivalidades y de la lucha constante para llegar a ser el mejor, en algún momento las cosas se pueden salir de control. Así que acompáñenme y vamos a ver los escándalos más sonados en el mundo del patinaje. La leyenda noruega del patinaje sobre hielo, Sonja Henie, que eventualmente se convirtió en ciudadana de Estados Unidos e incluso hizo una película antinazi cuando regresó a la actuación, era una de las favoritas de Adolf Hitler cuando estaba en su clímax deportivo. Sí, escucharon bien. Sonja Henie ganó los Juegos Olímpicos de 1928, 1932 y 1936, que fueron en Berlín, pero no sin antes causar un escándalo en Noruega. En Berlín, antes de los Juegos Olímpicos, Hitler y su séquito fueron a verla patinar. Ella los saludó con el saludo nazi y un Heil Hitler, incitando titulares en todos los periódicos, especulando si ella era nazi o simpatizaba con ellos. Ella siempre contestó que solo seguía la corriente y que no era una persona política. No repitió el saludo en los Juegos Olímpicos, pero Hitler le entregó una foto autografiada junto con su medalla de oro. Y se rumora que después de eso, ella y sus padres aceptaron comer con él. En 2014, Dick Button dijo a Vanity Fair que no creía que Henie fuera una persona política. Citando sus palabras, dijo: "Ella era una oportunista. Creo que no podría importarle menos quién era Hitler, excepto por el poder que tenía y lo que podía hacer por su carrera". Justamente hablando de la atención que se puede recibir de los medios, tenemos el caso de Mariah Bell y Eun So Lim. En marzo de 2019, Mariah Bell de Estados Unidos cortó con la cuchilla a Eun So Lim de Corea en una de las prácticas del Campeonato Mundial. Mariah pasó cerca de Eun So y al extender la pierna alcanzó a rozarle en la pantorrilla. Después de esto, la agencia que representa a la patinadora coreana acusó públicamente a Bell, argumentando que lastimó intencionalmente a su rival. Casualmente, ambas patinadoras se entrenan en Los Ángeles bajo la tutela del mismo entrenador. Y la agencia alegó que Mariah había hecho bullying durante meses a su rival. Como es común hoy en día, la gente se volvió loca en las redes sociales en contra de Mariah Bell. Su compañero Adam Rippon escribió un tuit defendiéndola con conocimiento de los hechos, ya que entrenan juntos. El mismo entrenador de las patinadoras dijo que había sido un accidente. Al día siguiente, la ISU lanzó un comunicado anunciando que no había evidencia de que hubiera sido deliberado. Desafortunadamente, Bell siguió recibiendo comentarios de odio en redes sociales. Fanáticos alrededor del mundo mencionan que podría haber sido una estrategia publicitaria por parte de la agencia de medios de Eun So. ¿Será?
Hablando del equipo de Estados Unidos, usualmente son los 3 medallistas del Campeonato Nacional de Estados Unidos quienes representan a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno cada 4 años. Pero en 2014 fueron la medallista de oro Gracie Gold, la medallista de plata Paulina Edmonds, Ashley Wagner, quienes fueron a Sochi 2014. Mientras tanto, Mirai Nagasu, la medallista de plata, que además de haber patinado mucho mejor que Wagner en el nacional y ser la única patinadora con experiencia previa en Juegos Olímpicos, habiendo conseguido el 4º lugar en los Juegos Olímpicos de Vancouver, tuvo que ver estos Juegos Olímpicos por televisión. La Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos, o USFSA por sus siglas en inglés, comentó que no solo eligen al equipo en base a los resultados de los nacionales, sino también en sus resultados en competencias internacionales el año previo, dificultad en sus elementos y también en la mercadotecnia del patinador a nivel mundial. Sí, como lo oyeron. ¿Pero qué creen? Ahí no paró. En los Juegos Olímpicos, Ashley acababa de concluir su programa corto y estaba esperando sus resultados en el Kiss and Cry. Cuando salieron las marcas y eran evidentemente más bajas de lo que ella esperaba, no pudo resistirse y expresó su desacuerdo. Y así, de la nada, surgió un meme. Es imposible no amarla. Cuando se entregaron las medallas en Sochi 2014, más de 2 millones de personas firmaron una petición en change.org demandando una investigación del jueceo del evento de mujeres después de que la rusa Adelina Sotnikova ganara el oro sobre Yuna Kim, la campeona olímpica de 2010. Esta medalla era el mejor resultado de Sotnikova en una competencia a nivel senior. Ni siquiera era la favorita de su equipo para ganar. Los ojos del mundo entero y también las esperanzas estaban puestas en la rusa de 15 años, Yulia Lipnitskaya. Críticos del sistema de puntos alrededor del mundo y jueces que lo implementaban no daban crédito de que Sotnikova se hubiera llevado el oro haciendo un programa con lo mínimo para ganar y además de todo, muy lejos de ser perfecto. A final de cuentas, nunca hubo una protesta oficial en contra de la ISU ni en contra del Comité Olímpico Internacional, así que no se condujo ninguna investigación. Pero el Chicago Tribune hizo notar que una de las jueces en el panel estaba casada con el director general de la Asociación de Patinaje Artístico de Rusia y otro juez ucraniano había sido vetado por 1 año después de que se descubriera un complot de resultados arreglados en 1998. ¿Ustedes qué piensan? Hablando de resultados arreglados, en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002 también hubo alegatos de que los resultados de la competencia de parejas fueron arreglados. Fueron David Pelletier y Jamie Salé quienes estuvieron en el centro de la controversia después de ser premiados con la medalla de plata por debajo de los rusos Elena Breshnaya y Anton Sikarulidze, lo cual no parecía correcto para quien hubiera visto la competencia. En el ojo del huracán se encontraba la juez francesa Marie-Reine Le Gougne, quien aceptó entre lágrimas haber dado su voto a los rusos a cambio de un voto por parte del juez ruso para la pareja de danza francesa, después de haber sido presionada por el presidente de la Federación de Deportes Invernales de Francia, Didier Guelaguet. Renunció a su puesto en 2004 y lo volvieron a elegir en 2007. Posteriormente, tras haber sido suspendida indefinidamente, la juez francesa se retractó de su declaración, diciendo a un periódico francés que había sido presionada por la ISU para hacer dicha declaración y que en realidad ella había jueceado justamente, que no había hecho ningún trato con el juez ruso. Después acusó a la presidenta del Comité Técnico de la ISU,
Sally Stapleford, quien era británica pero tenía pasaporte canadiense, de ser el cerebro de un complot para poner a Canadá en el oro, creando una conspiración francesa. Después de todo este drama, premiaron a los canadienses con el oro junto con los rusos, y posteriormente se cambió el sistema de puntos en el patinaje. Definitivamente uno de los escándalos más sonados. 2002 no fue el único escenario donde Didier Gelaguet se vio involucrado. Hace apenas unos días renunció nuevamente de su puesto después de que algunas patinadoras francesas hablaran de abuso sexual. La ministra de Deportes de Francia pidió la renuncia después de que se abriera una investigación por las acusaciones de la 10 veces campeona nacional de Francia, Sarah Abitbol, contra su entrenador Guy Payet, a quien acusa de haberla violado repetidamente cuando era adolescente. Otras 2 patinadoras francesas denunciaron a Payet alegando falta de apoyo por parte de la federación. A Payet se le permitió continuar su rol en la federación hasta 2018, a pesar de haber sido despedido en 2001 por seguimiento a un reporte que mencionaba repetidos actos serios cometidos contra patinadoras jóvenes. Este nuevo escándalo salió a la luz después de que Sarah Abitbol publicó su libro llamado Un silencio tan largo, en el cual acusa a su entrenador de violarla desde 1990 hasta 1992. A pesar de que Gelaguet dimitió, ha mantenido su discurso poniéndose como víctima de la situación, alegando que se está sacrificando por los errores de otros. Dato curioso: Didier Gelaguet fue entrenador de Surya Bonaly más temprano en su carrera. Si algo sabemos del patinaje competitivo, es que las reglas se toman muy en serio. Es por eso que cuando Surya Bonaly ejecutó un backflip ilegal en los Olímpicos de Nagano 98, el mundo entero se paralizó. Ya había sido previamente advertida sobre ese movimiento ilegal, pero no le importó y lo hizo de todos modos. Se escucha al narrador decir: backflip, totalmente ilegal en competencia. Backflip, totally illegal in competition. She's doing this to get the... Ella ya iba en sexto lugar después del programa corto, así que no tenía nada que perder. Cayó hasta el 10º puesto. Por si se lo preguntaban, el backflip caído en un pie sigue siendo ilegal, pero se convirtió en el sello personal de Surya Bonaly. Y esta no fue la única vez que Bonaly causó controversia. En el Campeonato Mundial de 1994 había patinado muy bien. Al final, la decisión de los lugares se dividía entre el arte de Yuka Sato o los pasos dinámicos y saltos acrobáticos de Surya Bonaly. Los jueces le dieron el primer lugar a Yuka Sato. Para Bonaly fue muy frustrante, porque todo indicaba que podría ganar el oro, así que en la ceremonia de medallas hizo su protesta pública. Se negó a subirse al podio, evidentemente indignada. Cuando le dieron la medalla, accedió a subirse al segundo lugar, pero de inmediato se quitó la medalla. Se escuchaba al público abuchear. Oh, and she takes off the medal. La patinadora más incomprendida de su época, que siempre estuvo en boca de todos por su rebeldía y también por su excentricidad. Y hablando de excentricidad, en 1988 la alemana Katharina Witt se vio en la extraña necesidad de defender su elección de vestuario para los Juegos Olímpicos. Un entrenador canadiense acusó a Witt de utilizar un vestido bizarro e indecente, además de provocativo por detrás y de tener demasiado escote en el frente. La alemana argumentó que el vestuario era apropiado para su rutina, que era del musical Jerry's Girls, afirmando que para patinar esa música tienes que usar ese vestuario. Ese controversial vestido de Katharina Witt es la razón por la cual hoy en día hay un código de vestimenta en las competencias. La ISU implementó la regla Katharina, la cual indica que la cadera, abdomen bajo y pompas de la mujer deben estar cubiertas. This is the sort of 6.0 performance
Como ven, el vestuario siempre ha sido parte fundamental en el patinaje, y Tonya Harding lo aprendió de la peor manera. Perdió muchas competencias debido a que la marca de presentación era muy baja, en gran parte porque no utilizaba los mejores vestuarios. Pero no es por eso que recordamos a Tonya Harding, ¿no es cierto? El 6 de enero de 1994, la patinadora norteamericana Nancy Kerrigan fue atacada saliendo de una práctica en Detroit, en lo que se convertiría en uno de los escándalos más grandes del deporte mundial. El perpetrador fue Shane Stant, que utilizó un bastón retráctil de 21 pulgadas y golpeó a Kerrigan en la rodilla derecha. Él y su tío Derek Smith, quien manejaba el coche para escaparse, fueron contratados por Jeff Gillooly, ex esposo de Tonya Harding, y su guardaespaldas Sean Eckhart. Entonces, ¿cómo es que Tonya estuvo involucrada? Kerrigan era su rival desde años atrás y la única persona en su camino para entrar al equipo olímpico. Aunque no lo admitió en ese momento, Tonya confesó más tarde que sabía que algo pasaría con Kerrigan. Las cámaras lograron captar el momento en que Nancy Kerrigan lloraba en el piso preguntando ¿por qué yo? It hurts so bad. No. Why? A la mañana siguiente, esa imagen estaba en todas las primeras planas. Afortunadamente, el golpe no le provocó una lesión grave o huesos rotos, pero fue suficiente para dejarla fuera del campeonato nacional en el cual se seleccionaría al equipo olímpico. Tonya Harding ganó el campeonato. Las otras medallistas que clasificaron le ofrecieron a Kerrigan un puesto para que pudiera ir a los Juegos Olímpicos a pesar de que no pudo competir en el nacional. Para el 14 de enero se hicieron los cargos oficiales contra los criminales, al mismo tiempo que la Federación de Estados Unidos decidía si Harding podría ir a los Juegos Olímpicos o no. La decisión fue que podría ir debido a que no había evidencia que contradijera su inocencia. El 1 de febrero, a cambio de una menor sentencia, el ex esposo de Tonya Harding la acusó y se declaró inocente del cargo de crimen organizado. Días después, se obtuvo la basura de Tonya Harding y Jeff Gillooly y se encontraron notas escritas a mano con datos del lugar y horarios de entrenamiento de Nancy Kerrigan. Un experto en caligrafía afirmó que la escritura era de Harding. Los Juegos Olímpicos de Lillehammer 94 fueron un circo mediático. Con todas las acusaciones contra Harding, los medios de comunicación estaban en un frenesí cuando ellas tenían práctica juntas en el hielo. Entre la presión de los medios y un desafortunado evento en el cual la agujeta de Tonya se rompió a media rutina, terminó su participación en 8º lugar, mientras que Kerrigan se llevó la plata. Para mediados de marzo, con evidencia pilándose en su contra, Harding se declaró culpable del delito de obstrucción de la investigación. Recibió libertad condicional por 3 años, 500 horas de servicio comunitario y una multa de $160,000. Pocos meses después, su título de campeona nacional de 1994 fue revocado y la vetaron de la Federación de Patinaje de Estados Unidos para siempre. En la película Yo, Tonya, estrenada en 2017, se cuenta la historia desde la perspectiva de Tonya Harding, en la cual se muestra que ella en realidad siempre fue una víctima de las circunstancias, ignorando la evidencia que la implicaba criminalmente. Sin duda, uno de los escándalos más mediáticos, más conocidos y emblemáticos del mundo del patinaje. Amigos, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte! De veras que pasan los años, vuelvo a ver toda la historia de Tonya Harding y Nancy Kerrigan, no deja de impresionarme. Y lo más sorprendente es que a lo largo de los años ha habido muchísimos escándalos más y este sigue siendo el más impactante de todos. Está muy fuerte, amigos. Pero bueno,
quiero que me cuenten en sus comentarios para ustedes cuál fue el escándalo más sorprendente o el más impactante. No crean que no los leo, todos los leo y los contesto. No crean que no me di cuenta de lo que pasó en el de los accidentes, ya vi el súper debate que tienen ahí y ya hasta jitomatazos me llegaron. Síganme por favor en todas mis redes sociales. No olviden seguirme en Facebook y en Instagram porque voy a estar teniendo unas dinámicas padrísimas. Aquí abajo están todas mis redes sociales. Y chicos, suscríbanse a mi canal, admítanlo, es su favorito. Yo no sé, ¿qué más? Y recuerden que yo soy Masha, nos vemos la próxima semana y aquí el café se toma con hielo.